Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en la escucha del evangelista Marcos. Hoy en el capítulo 12, versículos 35 al 37. Escuchemos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia, la luz del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Primer momento, lectura del texto. Vamos a hacer cada uno varias lecturas. Recomponemos párrafo por párrafo, es corto, porque capítulo 12, versículos 35 al 37, es algo corto hoy el Evangelio, pero muy profundo. Precisamente entonces, ¿dónde está Jesús? Él hoy toma la iniciativa. ¿Qué pregunta hace? ¿Y a quiénes le pregunta? ¿De quién habla del Antiguo Testamento? Y los deja con un interrogante. ¿Cuál es ese interrogante? Miremos los elementos, los detalles, el diálogo como tal, las preguntas fundamentales que hoy hace Jesús, para que lo bajemos después de las varias lecturas de la mente al corazón, después de haberlo reconstruido con la memoria. Para que pasemos de lo que dice objetivamente el texto a lo que la palabra nos dice hoy, a usted y a mí. Seguimos en estas conversaciones de Jesús en el templo con los principales de los judíos, pues después de enseñar, de curar, después de muchos cuestionamientos, hoy es Jesús quien vuelve a tomar la iniciativa, después de que le habían hecho las preguntas de la moneda del César, de los saduceos sobre la resurrección, después de que él había preguntado sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres, haciendo como una contrapregunta a aquellos que le preguntaron con qué autoridad lo hacía. Hoy seguimos en esa semana y hoy hace una pregunta a él, a estos principales, a estos que se dicen escribas, conocedores de la ley. Dice: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Aquí hay algo claro. Los judíos esperaban claramente que el Mesías era un descendiente de David, y efectivamente Jesús, humanamente hablando, lo es. Se cumple la escritura de toda una promesa, y es verdaderamente la promesa de 2 Samuel capítulo 7 versículo 8. David quería construirle un templo al Señor, y más bien Dios le dio una profecía a través del profeta Natán, donde él le promete una dinastía eterna. De esa dinastía eterna saldría el Mesías, y eso era lo que se esperaba. La cuestión era qué tipo de Mesías esperaban. Un hombre muy a la manera guerrero, a la manera del mundo, después de que habían sufrido ese destierro y muchas cosas, pues eso les incitó como más a esperar un hombre de una liberación al estilo muy humana. Y entonces, pues Jesús hace esta pregunta, y ellos, pues como sin responder. Porque es que dice, el mismo David, el Señor sigue comentando: movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Los judíos creían que los salmos los había escrito David, inspirado por el Espíritu Santo. Jesús les está hablando a estos, donde nada más ni nada menos que en el Salmo 110, versículo 1, está esa expresión.
dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo? Entonces aquí lo que Jesús quiere explicarle es cómo si solo el Mesías va a ser hijo de David, cómo David lo llama Señor. No era utilizado que un hijo o que un padre le dijera Señor a su hijo. Aquí el trasfondo no es que Jesús vaya en contra con que se le diga hijo de David. De hecho, muchos enfermos, muchos en expresiones muy bellas lo llamaron hijo de David, y nosotros hoy en una oración lo reconocemos en esa humana vinculación desde esa promesa que se cumplió. Vendría el Hijo de Dios en esa línea ascendente del rey David, que entre otras cosas, de ser profeta pasó a ser rey. Y resulta que Jesús, de ser el rey del universo, y cuando nació en Belén, vinieron los reyes magos a adorarlo porque había nacido el rey, y le montó en envidia y en cólera el rey Herodes y mandó a matar los niños. Pues ese que ya era rey llegó a ser pastor. Jesús, no sé si me hago comprender, el rey David, de ser pastor de ovejas, llegó a ser rey de Israel. El rey del universo se tomó la condición humana y se hizo pastor para llevar a sus ovejas a Dios. Entonces, aquí la situación es, Jesús los pone a pensar que resulta que Jesús es más que hijo de David, que David lo reconoce como Señor, y que efectivamente el mesianismo de Jesús no se queda solo en un hombre grande. El mesianismo de Jesús es porque verdaderamente es hombre, pero es Dios verdadero también. Y entonces, qué bueno que podamos hoy comprender cómo esta expresión y que podamos ver cómo este es un salmo que ha utilizado la iglesia para mirar cómo este salmo habla del Mesías que tenía que venir, del Señor, habla del Padre, y después le dijo el Señor a mi Señor, el Padre y el Hijo ahí mencionados, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Quién está a la diestra del Padre? ¿Qué hemos celebrado en la ascensión? Pues es el Hijo, está a la diestra del Padre, siéntate a mi derecha. Y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Pues aquellos que lo han rechazado, o si lo rechazamos, o aquellos que han venido a no aceptar la obra del Hijo, pues tendrán que estar a los pies del Hijo. Él murió perdonando a aquellos que lo negaron, pero aquí toda una propuesta de un salmo donde se invertirá en la situación, porque aquel que dio su vida como cordero llevado al matadero, pues verdaderamente es el Señor, y al final tendrá la última palabra, y el Apocalipsis nos lo muestra. Jesús aceptaba que le dijeran hijo de David, era una forma de llamarlo, pero entre otros términos, ustedes y yo vemos que también a él le gusta más que lo llamen el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está más vinculado como a las profecías antiguas que ya venían hablando de Jesús, de uno que tendría que venir. La figura de hombre también es relatada hacia los profetas, hijo de hombre, pero Dios ha tomado la condición humana para levantar la dignidad del ser humano. Y entonces en el profeta Daniel capítulo 7, versículo 13 aparece ese título mesiánico, que es como el que más utiliza Jesús, porque se parece más a esas profecías de Isaías 51, 52, donde se habla del siervo doliente, de cómo vendría uno que no tendría la victoria humana de esa manera. La victoria sería pasando por el dolor y el sufrimiento. Y así es la victoria de Cristo. Y así ha sido la victoria del Hijo de Dios, que humanamente hablando era de la ascendencia de David y que vino a darle la liberación total al género humano. Que hoy podamos comprender la imagen del Mesías. Ellos, los hebreos, se habían quedado con una imagen muy humana, como un hombre guerrero, político, poderoso en fuerza, pero no querían creer que el que tenían ahí adelante, pues mucho menos que Jesús fuera ese Mesías, porque pues no lo veían con las armas, y mucho menos que fuera el Hijo de Dios, porque lo rechazaron él de muchas maneras, y Dios también lo habló en el Jordán y en la transfiguración, y Juan lo mostró como el Cordero de Dios. Pues no quisieron creer en él como Hijo de Dios. Por eso hoy quiere como preguntarles a estos conocedores de la Escritura, a ver, porque es que este que llaman Hijo de David es más que Hijo de David, es el Hijo de Dios. Humanamente hablando, se cumple la promesa
de uno que nació en Belén, que era la tierra de David, que vendría de la ascendencia de David, que se cumplirían de ti, saldrá Belén de Efrata. Bueno, y ahí llegaría el Mesías, y de la ascendencia de David vendría todo el cumplimiento de esta profecía de Natán que hemos hablado del capítulo 7 del segundo libro de Samuel en el versículo 8. Una dinastía eterna y en él un descendiente. Pero es que ese descendiente existe antes que David. Es Dios desde el principio. Y es ahora no solo hijo de David, es el hijo de Dios y es el hijo del hombre porque ha hecho que el hombre retome esa condición humana de la naturaleza que Dios le había dado desde el principio y tenga la dignidad de hijo de Dios. Ustedes y yo hoy reconocemos toda la grandeza de aquel que es rey y pastor, Jesús, que humanamente hablando venía de aquel que fue pastor y llegó a ser rey de Israel, pero divinamente hablando es desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, el Dios uno y trino. Aquí hoy reconocemos esta filiación que el Hijo tiene con Dios. En el Jordán Dios lo llamó el Hijo, escúchenlo, el Hijo le invitó a el Hijo de las complacencias en el Jordán, y en el Transfiguración, cuando estaban los apóstoles, dijo: este es mi Hijo, mis complacencias, escúchenlo. También una invitación. Es Hijo de Dios Padre. Es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Dios como el Padre y como el Espíritu. Redentor, que ha tomado la condición humana y que, mostrándonos que con el cumplimiento de las Escrituras ha venido a ser más que un hijo de David, es el Hijo de Dios. Que ustedes y yo podamos hoy levantar la mirada al cielo, comprender la figura del Mesías. Nosotros, ustedes y yo, con el tiempo lo podemos comprender mejor, porque para un hebreo un Mesías que llegara a morir en una cruz, pues eso, ¿qué es eso? No comprendían. Pero también puede pasarnos a usted y a mí hoy, y eso sea motivación, si comprendemos el amor de Jesús y obramos en orden a Jesús, Salvador, Redentor de mi vida, de esta generación, del mundo entero. Y cuando lo llamamos Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, es porque somos de esta filiación, de esta humanidad que reconocemos nuestro pecado. David pecó y se arrepintió y fue perdonado. Qué bueno que en ese sentido nosotros, en esta raza humana, hemos pecado, pero Dios ha mandado a su Hijo para levantarnos, para redimirnos, que hoy podamos reconocer el poder salvador de Jesús. Hagamos oración. Gloria a ti, Señor Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre en gloria y majestad. Tú que eres luz, verdad y meta de nuestro camino, ten piedad de nosotros. Bendito seas porque nos revelaste el secreto que conduce al triunfo y a la vida sin ocaso. No el poder, la riqueza y el avasallamiento, sino el servicio, la pobreza y la humillación. Permítenos unirnos a ti como discípulos y danos tu espíritu para testimoniar ante el mundo las señales del cristiano, tu cruz y tu amor. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo llevar esta palabra hoy a la práctica? ¿Cómo sentirnos hijos de Dios? Nos podemos llamar así por gracias al Hijo. Y en David reconocer que como Él tenemos una humanidad y hemos pecado, y decirle a Dios: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. En esa línea, Jesús no siguió la línea de pecado humana de David, no, porque es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Pero era una promesa del cumplimiento de aquel que vendría, de Dios, que de la raza humana ha tomado un linaje para Él, que existe desde siempre, el eterno, pues meterse en la historia humana. Pero usted y yo, entonces, ¿cómo le clamamos a Dios hoy que esta parte humana, que ya ha sido redimida por Jesús, nosotros podamos ver tanto amor, tanta entrega, y cómo verdaderamente manifestarlo en una vida entregada a Jesús? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.